una persona que tiene mucho para contarnos. En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Permiso, buenas noches. Cecilia Fresco, Diego Rodríguez Reis, ¿cómo les va allí por Villa Langostura? Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por hacernos un lugarcito allí en la casa. Eso que se ve al fondo es la materia prima, lo comestible, lo que se respira en esa casa, literatura. ¿O no, Diego? Ya nos comió una pared y ya ganó otra, así que en cualquier momento. Nos toman la casa los libros. Eh, Hemos estado en coincidencia con algunas personas, con algunos lugares, con historias. La literatura de la Patagonia tiene estas singularidades, ¿no? De encontrarse, por ejemplo, con ustedes que entienden, como yo decía en la introducción, que la palabra tiene una carga social, histórica, ideológica, colectiva, y ustedes la han llevado a la práctica de la misma manera. ¿O no, Ceci? Sí, justo que estabas diciendo los libros, una de las cosas que estamos haciendo últimamente es escribir libros en colaboración, que Diego escribió Ruido Blanco con Facundo Bocanegra y yo con Nati Belenguer, que, bueno, agradecimientos par Sarán que nos editó el libro con la legislatura, un libro en conjunto con Nati Belenguer de poesía. Está bueno. Empezamos a ver que estaba bueno esto de escribir así de a dos. Exactamente. ¿De a dos o de a más? Una hermosa experiencia, pero además, bueno, Diego, esta época de cuarentena nos lleva también a buscar alternativas, a leer, a escribir y a buscar alternativas para comunicarnos. Sí, totalmente. Y creo que además esta misma modalidad en la cual estamos hablando es un poco habla un poco de estas nuevas formas de comunicarse. Que hace 10 años esto hubiese sido Crónicas Marcianas. Poder estar conversando por medio de dos pequeños aparatos a la distancia y además estar viéndonos y escuchándonos, me parece que yo personalmente rescato muchísimo eso de las redes sociales. Si no fuese por las redes no hubiese conocido una cantidad de gente que escribe y que hace su trabajo desde su lugar, que de otro modo no me hubiese gastado quizá la vida para recorrer ese espacio. Diego, pero fue más impactante, me parece, cuando hace muchos años, en medio de la ceniza del volcán Puyehue, Tom Lupo te llamó y estuvieron hablando por radio, ¿o no? Sí, sí, la verdad, primero que nada, una pena, nos dio una gran tristeza porque ese día charlamos mucho de eso con Ceci, porque yo había publicado mi primer libro recién, Ceci tenía su novela recién escrita, y lo mandamos a la radio, como lo mandamos a varios medios, pensando que es muy difícil el caminito que hace el libro de la Patagonia hasta la gran ciudad, digamos, las grandes ciudades. Y nos llamó mucho la atención que no recibió una respuesta y que nos dio un espacio y charlamos muchísimo con él y nos sentimos mirados y escuchados. Quizá ahí también rescato esa mirada federal que de algún modo tienen las redes. Está piola verlo desde ese lugar. Sí, nos agarró en pleno volcán. De hecho, yo charlé con él, teníamos señal en una lomita, o sea que tuve que salir, estaba lloviendo, me tapé con una campera, hablaba. Pero además el impacto, Diego, de escucharte a través de él, ¿no? Desde Villa Langostura. No, lo terrible era que estábamos en el casi, si no el peor, uno de los peores momentos, porque estamos en medio de una tormenta eléctrica, porque decían los vulcanólogos
que la ceniza volcánica tenía mucho sílice y eso producía descargas eléctricas. Entonces veíamos algo que nunca vi antes y no creo que vuelva a ver, que son rayos que cruzan todo el cielo de punta a punta. Claro. Entonces mientras hablaba veías pasar esos rayos y Tom Lupo me dice, ¿qué es ese ruido? Si te pudiera mostrar lo que estoy viendo, no lo creí. Totalmente, hubiera sido genial. Hablando de las redes y hablando de la tarea colectiva, Cecilia, vos has formado parte, formás parte, has sido también impulsora de este colectivo de mujeres patagónicas, escritoras, han filmado videos leyéndose entre ustedes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la estás viviendo vos? Para mí fue impresionante porque mucho más allá de la cuestión literaria que nos une como escritoras, fue una instancia de aprender un montón, fue una instancia de aprender un montón escuchando a todo este grupo. No solo de literatura, de aprender esto de la sororidad como puesta en marcha. Lo que vuelve de ese grupo es impresionante, ese amor que vuelve, esa cosa de haber aprendido. Una cosa que me impactó mucho, que dijo Karina Rita Medina, en algún momento se estaba hablando de hacer un homenaje a alguna poeta, y Karina dijo, bueno, no, homenaje es otra cosa, nosotras somos un grupo horizontal. Y a mí me quedó grabadísimo, me pareció impresionante, y un aprendizaje enorme de decir, qué bueno pensarnos a nosotros desde la Patagonia escribiendo de un modo horizontal. Acá en Buenos Aires, en Santa Fe, en Estados Unidos, donde sea, nosotros somos un grupo de mujeres que escribimos y nos leemos, y nos queremos mucho. Esa cosa fue para mí fundamental como grupo que está instalando además una idea, no solamente la escritura, que es lo que cada uno hace en su casa, digo solo, que está instalando una idea de esta cosa horizontal, de este grupo horizontal y de esta cosa de compartir. Para mí fue maravilloso, es un grupo maravilloso. Yo creo que fue en el libro Realidad versus Representación, Diego, que vos hiciste el prólogo del trabajo de Cecilia, ¿verdad? No. ¿En No, cuál? Invierno. No tiene prólogo ese libro, lo que No. Leí en La Grieta, en Ediciones La Grieta, leí la reseña que hizo Diego Rodríguez Reis de ese libro. Diego, ¿cómo es la palabra que utiliza o la palabra que pasa por Cecilia Fresco y llega en forma de novela, de cuento, de poesía? Tiene un tratamiento especial, yo lo he disfrutado ya, pero me gustaría que vos me lo contaras. Y quizá ahí, en ese momento, rápidamente esbozo esto que en su momento hablamos con Daniel Tórtora, que me decía, che, ¿te animás a escribir algo no solo de Realidad o Representación, sino de los libros de Ceci? Y me pareció un gran laburo, porque tuve que distanciarme, no le hablé por un tiempo, para no contaminar mi visión. Y ese texto, mientras estaba leyendo varios textos al mismo tiempo, entre ellos creo que estaba leyendo este librito que tengo acá, que es, a ver si se alcanza a ver. Ahí está, sí, un poquito más a la izquierda. El de Roland Barthes, para el otro lado. Ahí. A la otra izquierda. Exacto. Este libro que ahí es está. El susurro del lenguaje. Exactamente, ahí lo vemos bien. Hay una frase que me pareció extraordinaria que decía, el sonido es el ruido de las máquinas que andan perfectamente. Y yo pensaba eso en la literatura de Ceci como en una especie de susurro feliz, que tiene mucho que ver con su escritura, que está lejos del ruido, lejos del grito, lejos de lo estruendoso, de lo estridente. Y entonces por eso una vez que terminé el texto y se lo mandé a Daniel, entre los varios títulos acordamos que se llamase El susurro feliz del lenguaje, porque veía en ese funcionar algo que estaba andando felizmente, y como algunas máquinas nos hacen felices, esas máquinas son
su funcionamiento es doloroso, ¿no? Como dice ese poema de Rafael Alberti, el hueso que más duele, amor mío, es el reloj, a la 1, a las Totalmente. 2, a las 3. Totalmente. Cecilia, y si tuviéramos que hacer una pequeña reseña, un recorrido por la obra, el tratamiento de la palabra, los temas de Diego. Ahí, bueno, yo al revés que Diego, en ese lugar creo que me sirve acercarme más, conocer como esto, conocer desde que empezó a publicar, no desde que empezó a escribir, pero desde que empezó a publicar. Y una de las cosas que siempre le digo, y siempre que puedo presentar un libro de Diego o hacer alguna cosa al respecto, me parece importantísima que hay, como todo lo que a mí me parece que es lo que Diego quiere presentar en su obra, que está buenísimo, y es su estructura, es como una estructura fuertísima, ¿no? Es muy poderosa en eso, en la literatura de Diego. Pero hay otra cosa que a mí me encanta, que decía Guimarães Rosa, que es la leche que la vaca no prometió, que es todo eso que surge sin que el autor ponga esa intención de ponerlo. Y en ese lugar, los diálogos que tiene Diego son impresionantes. Si vos lees los cuentos o si lees Ruido Blanco, ves que hay algo que va, es como esa parte que se le escapa al que escribe de lo que quiere sostener. Bueno, en esos diálogos aparecen unos personajes impresionantes y lo que dicen es exactamente lo que tienen que decir. Eso por un lado, y por el otro lado, toda la literatura de Diego tiene una especie de cruce entre Arlt y Borges, digamos. Es esa cosa muy borgiana para muchas cosas, y lo que se le escapa es esa cosa arltiana de decir, bueno, yo estoy escribiendo lo que quiero, de lo que quiero, y los personajes hacen lo que quieren. Ese es un cruce que me parece genial. Y decía Piglia también, que me parece que le va perfecto a la literatura de Diego, es esa cosa como levemente corrida del lenguaje. Hay un lenguaje que no es exactamente el cotidiano, que hay una cosa enrarecida ahí, y eso le da una riqueza que es como la marca de un escritor, es la marca que tiene su propio tono. A mí esas son las dos cosas que más destacan, me parece. Diego, eso lo descubrió Cecilia, vos le contaste que vos te tirás a escribir, por ejemplo, un cuento y los personajes se van armando, ¿se lo contaste como secreto o ella lo descubrió? O sea, nuestras opiniones en ese difieren mucho. Yo veo en lo que escribo toda una suerte de plan y argumento estratégico que es incomprensible. Pero está bueno. Creo que nos pasa a todos. Yo creo que si nos sentáramos a hablar con cualquier artista, un amigo guitarrista, lo voy a ver y yo descubro en él cosas que quizás no es el lugar desde el cual él lo está haciendo. Como decía Borges, el artista no sabe lo que está haciendo, y quizás está bueno que no lo sepa, o que no sepa todo lo que está haciendo, porque si no estaríamos escribiendo libros, estaríamos haciendo sillas o vasos, sin merecer el laburo de que no hace sillas o vasos. Sí, disfrutar de la escritura, vaya a saber a uno a dónde llega, ¿no? Pero ir disfrutando de esa construcción que se va dando, a veces en forma premeditada, porque uno por allí, no sé, Cecilia, si vos te ponés a escribir, por ejemplo, un poema o un cuento o una novela, y más o menos la tenés ya prevista, o también así te dejás llevar por ese impulso. Sí, me cuesta más tenerlo previsto. Cuando lo tengo Ajá. previsto no sale nada, entonces dejo que vaya para donde quiera. El laburo de agarrar la cosa viene después de haberlo escrito. Como, bueno, tenés que corregir y tenés que tirar la mitad porque fue para cualquier lado, bueno, mala suerte. Pero al momento de escribir va para donde va. Es así, sobre todo en narrativa. En poesía es como más sencillo para mí, Claro. pero la narrativa es más peleada. Bueno, del recorrido por las obras nos faltaron dos obras fundamentales que escribieron los dos juntos hace 10 años. Se llaman Nico e Iván. Me imagino, esas han sido las obras más geniales que han escrito los dos. Y nos están superando rápidamente. Ya hoy armaron una revista de juegos y ya son editores. Bueno, yo me tengo que volver a Neuquén porque después me voy a Ushuaia dentro de un rato, pero quería charlar las últimas cosas con ustedes. Se ve desde otros lugares
que Neuquén tiene como regiones de mucho movimiento literario y hay allí entre San Martín de los Andes, Villa Langostura, Bariloche, la relación también con la capital, pero yo veo desde San Martín con la grieta y todo, les grieteres, ustedes en Angostura, después lo que, bueno, toda la gente de Bariloche, ¿hay como una movida así o no? Sí, hay una movida lindísima y una de las cosas que es re importante acá en la villa y que no podemos creer lo fuerte y lo bien que funciona es nuestro grupo literario que se llama Lamberce. Nos juntamos sábado por medio, bueno, ahora no, pero en general nos juntamos en la Biblioteca Bayer, un grupo hace más o menos 10 años que nos estamos juntando sin parar y somos unos 20 integrantes que van y vienen, pero en una ciudad como Villa Langostura es un montón. Así que el grupo Lamberce es nuestro apoyo constante. Cecilia, y Yo creo también que en ese grupo que se trabaja, ¿más poesía, más narrativa? Lo que cada cual escriba, hay momentos de mucha narrativa, viene de Bariloche muchas veces y a veces de San Martín, acá a la villa a hacerlo, que por ahí traen un poco más de narrativa y a veces sale muy poético, es muy variable. y hemos tenido visitantes de Neuquén, Em, del país vecino también, de Chile, que han cruzado la montaña y han caído a Lamberce a visitarnos. Pero yo creo que se ha formado en la última década una especie de corredor, me gusta imaginar que se armó un corredor artístico, diría, entre Bariloche y Nahuapi también, que hay un grupo muy firme de gente escribiendo y haciendo, Villa y San Martín, ¿no? Me parece que se armó, sobre todo por gente que se mueve y que avanza entre esos espacios, ¿no? Vos nombraste, bueno, que la gente de La Grieta, o la gente de ediciones de Mesura, de Bariloche, Sí. Javier Gil, Sebastián Di Silvestro, de ediciones La editora Patología Escrita, la editora la editora municipal Museo de Bariloche, bueno, en Tinahuapi Los Suyos Malditos, bueno, en Villa Lamberce, fueron grupos que el mismo aseo, el mismo movimiento nos fue arrimando. De hecho, cada tanto ahora estamos imposibilitados, pues ya estamos planeando una gran comida, un gran asado para juntarnos cuando pase esta instancia, pero bueno, seguimos tratando de continuar estos vínculos de esta manera también, como estamos hablando con vos. Les recuerdo a la audiencia que estamos muy cómodamente sentados en una casa en Villa Langostura con Diego Rodríguez Reis y Cecilia Fresco. Es realmente un placer estar allí con ustedes. Las últimas preguntitas, Diego y Cecilia, ustedes son muy de analizar, de desmenuzar la realidad cotidiana. Hace unos años se daba la dicotomía entre medios audiovisuales y palabra impresa. Hoy, esta situación de cuarentena nos ha relacionado de una manera con lo audiovisual que yo creo que ha habido como un acercamiento y nos va a permitir también potenciar nuestra literatura. ¿Qué opinan ustedes? A mí, por el momento, más me está resultando lo auditivo, estoy escuchando muchísimo. Está llena la red de grabaciones, de gente leyendo, y a mí me resulta muy placentero, quizás porque también esta situación de cuarentena te lleva un poquitito al pasado, a estar como más en la casa y haciendo cosas, y es como la instancia radio. Entonces me encanta por ahí estar haciendo algo y ponerme a escuchar distintos audios que van pasando. Escuchar la voz de los escritores me parece alucinante. También están los videos, pero sí, se armó una cosa linda de acercar más el autor y su obra, de ver su cara, de escuchar su voz. Diego, recurro a tu parte también periodística. ¿Qué me contás de esto? No, a mí me fue hace poco, hace unos días, publiqué un texto sobre el cual estuve pensando mucho, que tenía que ver con esto, con leer y escribir en cuarentena. Ajá. Y después desde que lo terminé, que lo que nos pasa a todos, escribimos algo y 10 minutos después se nos ocurre algo que hubiese estado bueno agregar, por eso también está bueno que las correcciones se hagan en el texto siguiente y no en el que uno escribió. Pero muchas de las convocatorias que hemos tenido los que escribimos en esta zona,
han sido no el texto escrito, sino el texto leído, lo cual obliga a otra postura, a otra relación con el texto. Nosotros hoy también, para tener esta charla, dijimos, bueno, ¿dónde ponemos la cámara? Y ya es otra relación con el texto y con el otro. Claro. Y también es lo que uno hace cuando va a escribir un cuento, un poema. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Desde dónde lo cuento? Me parece que le da una profundidad también y nos hace pensar en el concepto de texto desde otro modo. No por nada recién estamos hablando de Barthes, ¿no? Para otro tipo de lecturas, que son más semióticas, semiológicas. Texto es un concepto mucho más amplio del que a lo mejor pensamos cuando uno dice voy a escribir un cuento o un poema. Y si pensamos en culturas cuyo corpus de narraciones eran orales y no escritas, como lo que ocurrió con el pueblo mapuche en su principio, nos da otra perspectiva de texto. No podemos decir que no tenían texto, no tenían narración. Me parece que esa perspectiva es mucho más profunda y nos da otra relación. A veces, no me atrevo a decir si más comprometida, pero quizá un compromiso distinto del que nos da la palabra escrita o el libro. Está como mediado. Chicos, ha sido realmente un placer estar allí. Yo sé, Diego, que estabas por prender el fuego, destapar un vinito, pero me tengo que volver, se los agradezco mucho. No Pero sé, seguiremos escuchando. claro, me decía que escuchaban el programa de tanto en tanto. Sí, porque pasa mucha gente amiga por el programa y entonces está bueno escuchar. Bueno, muchísimas gracias, me tengo que volver. Ha sido un gran placer. Son muy queridos, son muy queribles, son muy talentosos. Realmente es un verdadero placer. Saludos a Nico y a Iván. Bueno, ahora hay que hacer el esfuerzo de que vayan a dormir. De que vayan a dormir ahora. Pero además no estuvieron quietitos, ya le habían avisado que no tenían que andar por allí. Están viendo desde sus dispositivos. Están arriba. viendo la entrevista por... Claro. También. Bueno, ahí van a ver en vivo también por Facebook que los etiquetamos. Y hay gente de todo el país realmente viendo esta nota, compartiéndola. Ahí le van a llegar todos los saludos a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Gracias, ojalá. gracias a vos. Así estábamos en Villa Langostura con Cecilia Fresco y Diego Rodríguez Reis. Un matrimonio unido por la literatura, por el análisis, por el trabajo literario, el trabajo cultural, la forma colectiva de entender la palabra. Fue un verdadero placer.